Bueno, para comenzar a trabajar en el proyecto que se desarrolla normalmente en el programa técnico en programación de software, pues requerimos tener instaladas las herramientas SQL Server y Visual Studio, ya bien sea la versión 2008 en adelante, 2010, 2014 y también de SQL Server. Para tener las herramientas y poder trabajar en ellas, pues hay que conseguirlas, buscarlas. Los aprendices que me han solicitado las herramientas, lo que yo les he compartido, ya sea por USB o por un link o un espacio virtual como Google Drive, les he compartido este archivo que hace referencia a la versión 2013 de Visual Studio. Entonces, cuando les comparto el link, pues les llega un mensaje que les he compartido pues la carpeta. Lo que ustedes deben hacer cuando entran al link es descargar el archivo. Si ustedes miran que hay dentro, pues hay otras carpetas y otros componentes. La idea es que el archivo lo descarguen comprimido. Y como yo les he dicho, les sugiero que esa descarga la hagan en la noche, cuando menos se utiliza internet, porque su descarga es demorada. Pesa alrededor de 4 gigas o más, entonces es lenta la descarga. Eso por parte de Visual. Ahora en SQL Server es un poco más fácil porque lo podemos conseguir en la página directamente de Microsoft. eh, Versiones también desde 2005 en adelante, 2008, 2010, 12, 14, 16. Y cada versión lo que trae es mejoras, más componentes, más funcionalidades, mejores características de utilización. Pero si ustedes tienen una versión 2005, 2008 de las anteriores, pues igual van a trabajar con ellas y no les va a limitar. Igual con Visual Studio, yo tengo una versión 2008, es una de las más viejitas. Para trabajar con una versión anterior, pues se requiere, perdón, con una versión superior, como 2012, 2010, 2013, se requiere que haya unos mejores componentes en el equipo, o sea, mejor capacidad de memoria. Entre más nueva sea la versión, pues va a exigir más memoria, más procesador cuando se ejecuta el aplicativo. Entonces, lo que sí debemos tener en cuenta cuando trabajamos, por ejemplo, en una versión 2008 y vamos a abrirla en otro equipo que tiene una versión 2013, o sea, posterior, pues nos va a convertir toda esa versión y luego, si no la sabemos guardar y vamos a hacer el proceso inverso de abrir en una versión anterior a donde trabajamos, de pronto vamos a tener problemas. Entonces hay que buscar la forma de configurar cuando yo trabajo en una aplicación o en una versión de Visual Studio superior como 2013 y la voy a abrir en una anterior como 2008 para no perder el trabajo. Entonces les decía que SQL Server las pueden bajar desde la página de Microsoft. Esta es la versión 2008 with Tools. With Tools significa que tiene más componentes. Aquí cabe aclarar que una cosa, cuando hablamos de SQL Server, el sistema gestor de bases de datos de Microsoft tiene dos componentes principales que generalmente nosotros hacemos como que si fuese uno. Pero en realidad una cosa es el motor de bases de datos, otra cosa es la herramienta administrativa por la cual podemos utilizar el motor de base de datos, que es SQL Management Studio. Ambos se requieren. Si yo tengo el motor solamente instalado, que generalmente eso sucede cuando yo instalo Visual Studio completo, internamente se está instalando el motor. Entonces lo único que yo necesitaría para poder trabajar con la base de datos aparte es tener esta herramienta administrativa, ¿sí? Que es SQL Server Management Studio. Ahora, para saber si el motor está instalado, pues yo lo puedo saber
de dos formas, yendo a los servicios locales del sistema operativo, en este caso Windows 7, que es la versión que tengo. Y bueno, aquí encontramos varios componentes de SQL Server que se requieren para su buen funcionamiento, pero ninguno de estos dos es el motor. El motor es este que tenemos por aquí, más abajo. Este, el que dice SQL Server y entre paréntesis dice SQL Express. Ese es el motor, que es diferente a la herramienta administrativa. Entonces es una forma de saberlo. Que si tengo instalado el motor y tengo también instalada la herramienta administrativa. Otra forma es yendo al panel de control. Aunque allí nos van a aparecer cantidades de archivos o de aplicaciones o herramientas con el nombre de Microsoft SQL Server, porque en mi caso yo tengo el motor 2008 pero instalado, pero tengo la versión del Management Studio versión 2012. Entonces, pues aquí como que vemos muchos archivos y no sabemos cuál es el motor y cuál es el administrador. Entonces, por acá debe mencionarse. Aquí tengo la herramienta administrativa. Que en este caso es para bits de 64 porque mi equipo es de 64 bits, hace referencia al tipo de sistema operativo, eso es importante cuando yo descargo el administrador. Y bueno, no encuentro el motor. Bueno, ese es el motor, no encuentro aquí donde aparece el nombre de la herramienta. Bueno, pues igual ya les mostré la otra forma donde podemos comprobar que esté instalado. Ahora, hablando de la descarga de Microsoft SQL Server, aquí yo puedo elegir pues el idioma en que quiero la descarga. Cuando voy a decirle que lo descargue, me pone a elegir entre dos opciones, en este caso la de 64 y esta es la de 86. Y le decía que es dependiendo de nuestro equipo, de la configuración del equipo. Yo voy a un ejemplo, yo voy acá a equipo, le doy clic derecho, voy a propiedades y aquí yo puedo saber que la versión del sistema operativo que tengo instalado, que bueno, en este caso es Windows 8, no Windows 7 como lo dije antes, es de 64 bits, es procesador de 64. Entonces necesito saber eso para poder elegir cuál es la herramienta. Esta archivo contiene tanto el motor como la herramienta administrativa. Ahora, una cosa es descargarlo, otra cosa es instalarlo. Para instalarlo, pues, si ya el orden sería instalar primero Visual Studio, que si está completo, pues obviamente me instala el motor y yo lo verifico en los servicios que el motor está instalado. Y busco la herramienta, que es esta. Si no está, significa que me toca descargar únicamente esta herramienta y no todo el archivo como lo va a hacer acá con with Tools. Entonces aquí en este caso solamente buscaría la herramienta administrativa, hago la descarga de la herramienta y lo que me queda saber es cómo cómo se puede hacer la instalación para que funcione óptimo. Entonces
les decía, primero instalar Visual Studio, compruebo que también haya instalado el motor de base de datos y si no, pues bajo esta versión con Will Tools, donde está integrado los dos e instalo y mediante la instalación o mejor dicho el uso de la herramienta administrativa que es Management Studio, pues voy a hacer uso del motor. Entonces si me aparece esto, muchas veces no aparece nada y tengo que ir a buscar acá en los servicios locales porque todo está instalado en el mismo equipo y aquí coloco o selecciono en este caso el motor que voy a trabajar. Yo tengo dos motores instalados, pero con el que trabajo es con este SQL Express. Esta primera parte siempre hace referencia al nombre del equipo. Entonces aquí le voy a dar conectar y obviamente tengo que comprobar que me permita crear una base de datos. Para ello yo tengo que tener una cuenta administrador por donde voy a ejecutar la herramienta, porque SQL Server no permite, si no se configura bien al momento de instalar, no permite crear una base de datos en una cuenta del equipo que sea de tipo básica o de usuario, tiene que ser administrador. Entonces aquí coloco este código, obviamente lo hago sobre master, que es donde me permite crear las bases de datos. Y si no me arroja aquí ningún error o de pronto que me haya denegado la creación de la base de datos, pues asumo que estará funcionando correctamente. Actualizo y aquí en la base de datos pues me debe aparecer esa base de datos que acabo de crear. Y obviamente empiezo a trabajar. Voy a mostrarles cómo sería el proceso completo para crear la base de datos. En este caso ya tengo un ejemplo de una base de datos, entonces lo que voy a hacer es como explicarles lo que ustedes también deberían tener. Entonces, retomando explicaciones que se hacen al momento de que se crea la base de datos, usted tiene que basarse en un modelo relacional donde mire cómo es la estructura de las tablas, cuántas tablas son, cómo son los nombres, cuáles son las llaves primarias, cuáles son las llaves foráneas, cuáles son las restricciones a nivel de las tablas. Entonces, la idea es crearlo mediante código Transat. Estos comandos de creación de la base de datos, tablas y otras cosas se llaman los comandos DDL. Bueno, aquí dice que use el nombre de la base de datos, que está bastante larguito, me dice que no existe. Pues aquí debo tener la opción o colocar obviamente la opción de crearlo inicialmente. No puedo usarlo si no lo tengo creado. Me permite crearlo. Si yo actualizo aquí ya me debe aparecer el nombre. Bueno, se demora un poco. Refresco sobre sobre la carpeta de bases de datos y bueno, aquí ya me aparece. Le digo que lo voy a usar para que aquí ya no quede master, porque si yo sigo escribiendo código, pues me va a crear todo sobre master y no sobre la base de datos. Entonces ejecuto esto, aquí me cambia y puedo crear todas las tablas. Entonces, a manera de repaso, pues la estructura de la tabla pues tiene los comandos DDL para definición de una tabla, el nombre de la tabla que no puede ser el mismo para dos, tiene que ser diferente.
las variables o campos de la tabla que no se puede que sean separados. Si voy a separar dos letras, pues lo hago el, con el famoso raya al piso o backslash. El tipo de dato que hace referencia al campo, si es alfanumérico, pues tiene que ser un char, varchar o nvarchar. Todo lo que es longitud, en este caso varchar, le tengo que establecer la longitud. En este caso va a ser un tipo de dato que va a contener máximo 40 caracteres y va a ser la llave primaria. No le coloco non-null porque si es llave primaria asumo que es obligatorio de que se llene cuando se va a crear un nuevo registro en esta tabla. Tenemos otros campos, clave, US de usuario, es nchar, va a permitir 20 caracteres y tiene que ser obligatoriamente llena. Tenemos usuario, correo, listo, ahí terminamos. Recordemos que cada coma separa un campo del otro. Entonces el último yo no se lo coloco porque no voy a colocar más campos. Simplemente cierro con el paréntesis, punto y coma y ya puedo ejecutar mi bloque de código de esa tabla. Es importante, como les decía inicialmente, que se guíen de un modelo relacional para poder, ya sea para poder crear las tablas en SQL Server, bien sea realizado en día, a mano, pero tiene que basarse en uno para poder saber qué tabla va a continuación, qué nombre, qué campos, qué tipos de datos van a ir. Aquí tenemos una tabla representante. Bueno, se me olvidó aclararles inicialmente que esta base de datos hace alusión a o se va a utilizar para guardar todo el proceso de votos, de conteo de votos de los representantes a una alcaldía. Entonces contendrá partidos políticos, municipio al cual pertenece la alcaldía, el colegio, que son los lugares donde están los puestos de votación, las mesas, que son donde se dirige el votante dentro del colegio, y los candidatos por los cuales se van a votar, y que, pues como les decía inicialmente, cada candidato corresponde a un partido político. También en las mesas pues encontramos los jurados, los votantes, que es la persona que pues va a ir a votar, valga la redundancia. Esta es una tercera tabla que surgió de romper una relación muchos a muchos entre candidato y mesa, porque en una mesa se votan por hartos candidatos o por varios, y un candidato puede ser votado en varias mesas. Entonces, esta primera parte son los comandos DDL, Data Definition Language. Entonces, ya creamos la primera tabla. Aquí actualizamos. Es importante actualizar y comprobar que, pues obviamente se creó la tabla. Aquí no se ha actualizado. Ya aparece usuario, aparecen las columnas. Mi llave primaria, que es en el caso de SQL Server, la señala con una llave dorada o amarilla, y aquí aparece pues de nuevo la llave. Ahora vamos a crear representante. Aquí tenemos estos constraints, que son unas restricciones sobre los campos. Esta está validando que en el campo no se ingresen valores inferiores a 18. Tiene que ser igual o mayor a 18. Es un campo numérico, un entero pequeño. Entonces aquí valida este constraint que cuando se haga la inserción en la base de datos, ella no va a permitir que se ingresen valores mínimos a 18 años, porque se supone que si es un representante es una persona pues mayor de edad. Y también hay una restricción en el campo género. Aquí le está diciendo que solamente debe permitir incluir como valor del campo género masculino o femenino. Y si yo lo coloco así, tiene que ser en minúscula, tal como lo escribí. Si yo lo intento insertar en mayúscula, la palabra completa o alguna de las, no sé, las iniciales, pues no lo va a permitir. Entonces si yo coloco esta restricción, tengo que tenerla en cuenta al momento de hacer un registro hacia la tabla representante.
Lo mismo, acá tenemos en nombre de usuario una restricción de llave foránea. Debe ser único, aquí este campo, porque es una relación de 1 a 1. Si fuese de 1 a muchos, yo no le coloco este unique, que es la definición de que el campo va a ser único. O sea, en esta columna no va a haber otro nombre de usuario que se repita. Y como al mismo tiempo es una llave foránea, pues ella va a validar que lo que yo intente ingresar en este campo no ya esté ingresado en la tabla usuario en la columna que hace referencia, que es el nombre de usuario. Y la relación es de 1 a 1 porque un nombre de usuario para que ingrese el sistema solo lo debe tener un representante. Sería ilógico que un mismo representante tenga dos nombres de usuario diferentes, porque eso pues nos perjudicaría la seguridad en el aplicativo. Y también porque ese nombre de usuario debe ser único para un representante. Entonces por eso la relación es de 1 a 1. Es importante que cuando yo hago la relación de la llave foránea dentro de la tabla que estoy creando o al momento que estoy creando la tabla, esta tabla con la cual se relaciona ya haya sido previamente creada. Si yo primero tuviese representante creando una llave foránea, pero sin haber creado la tabla usuario, no me lo va a dejar crear. Entonces ahí sí tendría que optar por la segunda opción para crear llaves foráneas, y es crear primero todas las tablas y al final altero las tablas que tienen esa llave foránea, como por ejemplo aquí. Aquí yo altero la tabla colegio porque en el diagrama que me estoy basando, pues colegio tiene una llave foránea que es la cédula del jurado, ¿sí? Un jurado específico. Entonces, esta es otra forma de crear llaves foráneas. Creo las tablas y al final lo que hago es las uniones entre las tablas. Son dos formas de hacerlo. Voy a comentariar esto y voy a ejecutar todas las demás tablas que tengo en el script. No me salen errores, ya previamente fue corregido los errores, quizás de los campos, de las tablas, los atributos, el tipo de datos, todas esas cosas que incurrimos normalmente cuando creamos una base de datos. Voy a actualizar todo y ya me aparecen las tablas que creé. Voy a mirar o comprobar que el diagrama me haya quedado similar al cual me basé. Como les dije, bien sea que lo haya hecho en papel o en una herramienta de diseño como es Dia o DB Designer o tantas herramientas que hay para ello. Entonces aquí tengo mi diagrama relacional. Lo que puedo hacer es comprobar que mis características de relación o mi cardinalidad haya quedado correctamente. Entonces tengo que leer en ambos sentidos. Un usuario, un único usuario, un único nombre de usuario debe ser para un representante. Recordemos que la cardinalidad 1 a muchos en SQL Server se simboliza con 1 con la llave y el muchos con este símbolo del infinito, o como algunos les dicen, un 8 acostado. Entonces aquí la relación es de 1 a 1 y hacia el otro lado pues también lo compruebo. Un representante como tal debe tener solo un nombre de usuario. Aquí hacia partido político, un representante debe pertenecer a un único partido político y ese partido político tiene un único representante. Es diferente el representante a los candidatos. De pronto, el representante es como la figura
el presidente de ese partido político, entonces por eso la relación es de uno a uno. En cambio, con candidatos sí es de uno a muchos, porque un partido político puede tener muchos candidatos y un candidato solo debe pertenecer a un partido político. Hagamos otro ejemplo de lectura para que ustedes pues aprendan a leer en ambos sentidos y así comprobar que haya quedado bien hecho su modelo relacional. Aquí en el caso de esta tabla, detalle, un candidato puede ser votado en muchas mesas, por eso la cardinalidad llega acá con muchos hacia la tabla de detalle de candidato por mesa. Y una mesa, pues en una mesa se puede votar por más de un candidato, entonces la relación es de muchos a muchos y por eso se crea esta tercera tabla. Otro ejemplo acá, a una mesa asisten muchos votantes y un votante debe asistir o debe estar inscrito únicamente en una sola mesa. Entonces, listo, ahí con esto pues ya como que aclaramos la forma en comprobar si mi modelo relacional quedó correctamente relacionado. Bueno, ahora lo siguiente es empezar a trabajar sobre la estructura de las tablas, o sea, llenar los campos de cada tabla. Les quería mencionar que, o recordar, que las llaves foráneas en SQL Server se simbolizan por una llave gris, entonces para que la tengan en cuenta. Ahora tenía este bloque de código y yo lo utilizo para cuando yo voy a generar el diagrama y quizá me dice que no tengo permisos para generar el diagrama. Entonces yo lo que tengo que es ejecutar una sentencia de autorización del administrador hacia la base de datos que se llama en este caso SICV alcaldías y dándoles autorización para que me pueda generar el diagrama. Listo, entonces, ¿cómo voy a operar sobre las tablas de mi base de datos? Entonces yo tengo por acá otro script que son los comandos de DL. Los comandos de DL son los comandos de manipulación de la base de datos, Data Manipulation Language. Entonces, esos comandos que me sirven para insertar, consultar, actualizar, en este caso creo que no lo tengo por acá, actualizar y eliminar datos de la base de datos. Entonces, algo muy importante, porque el primero que nosotros utilizamos es el de inserción, porque pues ya tenemos la base de datos, necesitamos llenar las tablas para comprobar que nos haya quedado como lo requerimos. Entonces, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es cómo están relacionadas. Me explico. Voy a llenar la tabla usuario. Entonces la tabla usuario la podemos desplegar también acá. Usuario tiene cuatro campos y tiene su llave primaria y tres campos normales, o sea, no tiene llave foráneas. Entonces, esta es una de las primeras tablas que yo empezaría a llenar. ¿Por qué les digo o por qué enfatizo en que no tiene llave foránea? Porque, por ejemplo, la tabla representante tiene una llave foránea y es el nombre de usuario. Y si ustedes lo vieron en el código, eso es un tipo de restricción. ¿Qué significa? Que yo no puedo llenar representante, la tabla representante, sin que el valor que yo esté colocando aquí en nombre de usuario no esté primero en este campo en la tabla usuario. Esta es la restricción. Él valida que lo que yo estoy intentando insertar a la tabla representante en este campo ya esté acá.
Lo mismo para la relación entre partido político y candidato. La llave foránea está en candidato. Entonces abro mi tabla candidato y esta tiene su llave primaria, los campos como tal y tiene dos llaves foráneas. Aquí, por decirlo así, se complica un poco más la situación porque aquí si yo intento ingresar datos a esta tabla, significa que él va a comprobar que los datos que yo intento insertar en estos dos campos, uno ya está en la tabla partido político, en ese campo que hace la unión entre estas dos tablas, y también en la tabla municipio. Si eso no es así, si allá no están primero insertados, yo no puedo pretender hacer una inserción acá. Entonces, esa es una de las cosas que yo debo tener muy en claro cuando voy a hacer utilidad de los comandos de inserción. Ahora, hablando de la restricción de llave primaria, hay tablas que tienen un atributo identity o autoincrementable, que significa que él mismo va ingresando los valores. Yo lo definí por aquí en uno, creo que tenía un ejemplo en este. Detalle candidato tiene una llave primaria y es inIdentity. Inicia en 1 y cada vez que se haga una inserción se va a insertar, va a sumar un número, por decir así, va a incrementar en 1. Entonces, el primer registro es 1, el siguiente registro es 2 y así sucesivamente a medida de que yo voy registrando en la base, en la tabla de detalle candidato por mesa. Entonces, cuando yo voy a insertar en una tabla que tiene un atributo autoincrementable, como este caso, pues yo lo que hago es omitir. Aquí miremos dónde tenemos la inserción. También es importante que usted despliegue la tabla para que sepa el orden en que debe ir esa inserción. Yo no puedo pretender colocar primero valores, en ejemplo de nombre, partido, código, número, y luego si estos acá tiene que ir acorde a cómo está creado la tabla. El primer campo es código, que en este caso no lo estoy teniendo en cuenta. El siguiente es dos llaves foráneas, una que viene de la tabla mesa con su ID mesa, otra que viene de la tabla DNI candidato, que es esta. El siguiente campo es el número de candidatos, que es 7. El código del partido político, que es este, que yo le coloqué por el ejemplo. El nombre del partido político, que para mí, por ejemplo, es la U o el Partido Conservador. Y la cantidad de votos. Entonces, esta tabla tiene 3, 6, 7 datos, pero aquí solamente le estoy ingresando 1, 2, 3, 4, 5, 6. No es, ¿por qué? Porque no estoy teniendo en cuenta el código de la llave primaria porque es autoincrementable. Ahora, hablando de verificar el orden de cómo van los campos en las inserciones, también tengo que verificar el tipo de datos de ese campo. Si este es un ID mesas de tipo entero, yo tengo que obviamente enviárselo como es un entero. Es diferente acá el nombre del partido político, que es un varchar, que siempre debe ir entre comillas simples. Aquí el resto es enteros, ya sea un entero mediano, un numérico que es más grande o me permite almacenar más números que un entero, un small int, que es un entero más pequeño que el int, un big int, que es más grande que el int, un varchar, que es que me permite guardar máximo 20 caracteres alfanuméricos en este campo, y este es pues ya un entero. Entonces es importante también eso. La sentencia de inserción, entonces ya hablamos como de las generalidades que tenemos que tener en cuenta cuando yo hago una inserción. La llave primaria, si es autoincrementable, no tengo en cuenta cuando voy a insertar el valor.
si el tipo de datos es entero o varchar, cómo lo debo colocar y si las tablas tienen llave foráneas. Entonces también las debo tener en cuenta. Además yo tenía unos constraints de por ejemplo, acá con masculino femenino en la tabla jurado. Entonces buscamos jurado, jurado acá. Y en jurado, pues yo le envío hacia ese campo que tiene el constraint que no permite ingresar un valor diferente a los que yo ya le definí cuando creé la tabla. En este caso en género. Entonces aquí yo lo coloco tal cual yo lo definí en la estructura de la tabla. Aquí le dije que era masculino, toda la palabra completa en minúscula y femenino. Aquí tengo otro constraint que es otra restricción sobre el estado. Solo permite valores disponible y no disponible tal cual está escrito. Entonces también lo debo tener en cuenta cuando yo estoy probando las inserciones sobre esas tablas. Bueno, entonces continuamos con los comandos de DL, pero vamos a agregar un tema muy importante que es los procedimientos almacenados, porque dentro del procedimiento almacenado van las sentencias de DL que estábamos mirando anteriormente, como es la inserción, la consulta y vamos a hacer ejemplos de actualización y eliminación. Entonces, como necesitamos probar las tablas, ya lo decía anteriormente, pues hacemos 2 en 1 y es crear de una vez el procedimiento almacenado que me permite pues obviamente dentro de ese proceso colocar una estructura de código, en este caso es una consulta, una inserción o una actualización o una eliminación. Entonces yo ya los tengo aquí creados para que sea más rápido. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para crear el procedimiento almacenado? Primero, ¿cuál es el código que va a tener o el propósito que va a tener internamente? ¿Para qué? ¿Para qué tipo de acción? Ya sea para consultar, para insertar, para actualizar. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a crear todos los componentes del procedimiento almacenado. En este caso, pues tiene las palabras reservadas para o que activan las acciones para crear el procedimiento que es create props, que yo lo puedo colocar completa la palabra o solo la dejo así y hace lo mismo, por decirlo así. No hay problema con ello. Y a continuación yo voy a colocar el nombre del procedimiento. No pueden haber nombres de procedimiento iguales, al igual que las tablas o bases de datos. Son SQL Server o en el ámbito de bases de datos se conocen como objetos. Un objeto es una base de datos, una tabla, un procedimiento, una vista, un disparador. Esos son objetos como tal. Si ustedes observan acá, esto se llama Object Explorer, explorador de objetos, porque como les decía, en el contexto de base de datos, estos son objetos. Si no les aparece ventana, aquí hay una opción de vista, view, y aquí lo que hago es seleccionar. O con F8 también puedo colocar el explorador de objetos acá. Bueno, entonces vuelvo un poquito atrás y defino el nombre de mi procedimiento. Yo voy a crear o ya lo tengo ahí codificado, pero no creado. Entonces, el propósito de este procedimiento es que me pueda consultar el nombre de un usuario dependiendo el nombre del usuario, la clave y la contraseña. Entonces, como ya sé para qué es, entonces yo me baso en mi tabla y, bueno, esa consulta va a ser basada únicamente en la tabla usuario. Entonces yo me voy a mi tabla usuario. Tengo mi tabla usuario y miro los campos que tiene la tabla. Tengo 4 campos.
y yo voy a manejar principalmente el nombre de usuario, la clave y el rol. No me interesa cuando consulte que me muestre el correo o comprobar la validación con el correo, en este caso en el where. Entonces lo que hago es crear 3 variables con los campos que yo voy a consultar. En este caso bueno, ya lo había dicho: nombre de usuario, clave y rol. Y aunque aquí aparece el nombre igual al campo en la tabla, no hay necesidad, yo lo puedo colocar diferente. Lo que sí debo tener en cuenta es que el tipo de dato que yo le voy a colocar a esta variable, porque tiene el arroba nombre, esa es la diferencia de una variable a un campo en SQL Server por el arroba. Entonces, el nombre, el tipo de dato tiene que ser acorde al campo en la tabla. nvarchar de 40 hace referencia a la variable que creé para comprobar los valores que hay en este campo, y así para clave y usuario. Si yo le coloco un valor diferente acá, Skinsar, pues me vaya a causar errores. De pronto aquí no me serviría este ejemplo, pero si por lo menos yo hago un procedimiento almacenado para estas variables de esta tabla mesa y para estos campos de la tabla mesa, y como vemos todos son enteros, y yo creo aquí, digamos, número de mesa igual a varchar de 20, pues cuando yo vaya a guardar información en esta variable y esa variable haga una acción sobre la base de datos, pues me va a arrojar un error porque yo estoy intentando enviarle datos alfanuméricos a un campo en la tabla que es netamente entero o numérico. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando creamos procedimientos almacenados con sus variables. Como decía, vamos a trabajar con estos 3 campos, entonces los separamos por código y aquí colocamos el as, que es como donde separa la definición de las variables versus, o mejor dicho, lo separa del código que va a ser el proceso. En este caso es una consulta. Mi consulta es una sentencia de ML de básica. ¿Esto qué significa? Que va a seleccionar todos. Cuando está el asterisco significa que me trae todos los campos de la tabla usuario, donde esta es una cláusula where que me permite hacer una búsqueda más específica. Aquí me podría funcionar esta consulta, que es tráigame todos los datos de la base de datos, pero me va a aparecer si hay 50, 500, 1000, me los va a traer todos. Mientras que si yo coloco la estructura o la cláusula where, me va a especificar los que coincidan con estos valores o con estas condiciones acá que estoy definiendo. Aquí le estoy diciendo donde el nombre de usuario, o sea, lo que encuentra en este campo, sea igual a lo que yo le envío por la variable nombre de usuario que previamente definí acá. Además tiene otra condición, y aquí encontramos un operador lógico y hacemos lo mismo, que une pues obviamente esta condición con esta condición. Significa que debe coincidir en ambos sentidos. Aquí le estoy diciendo que también me consulte si hay coincidencia o igualdad, porque acá tengo es una igualdad, entre el valor de la variable y el campo que está en la tabla. Y aquí tenemos también otro operador, y también está otro operador lógico que está basándose en este de comparación. Y hace lo mismo, él comprueba que el valor de esta variable haya sido encontrado, o sea, igual a lo que se encontró en la tabla usuario en su campo rol. Ahora, para yo hacer una consulta, pues ya debe previamente haber insertado datos. Entonces, para que esto funcione, pues o yo hago primero la inserción o el procedimiento para inserción, o puedo hacer
Hagamos estas inserciones que tenemos aquí por fuera del procedimiento para que me funcione la consulta. Listo. Como les dije, yo lo tengo aquí escrito, mas no lo tengo creado. ¿Dónde compruebo que ya tenga creados los procedimientos almacenados? Aquí en esta carpeta de la misma base de datos. No puedo irme a otra base de datos. Despliego esta. Aquí están mis tablas y aquí encuentro una carpeta que se llama programación. Y acá una subcarpeta que se llama procedimientos almacenados. Si actualizo, pues no me aparece ningún procedimiento. Lo ejecuto. Tengo que tener en cuenta que estoy trabajando sobre la base de datos. Entonces, para ejecutar el procedimiento, pues selecciono el bloque de código. Ejecuto. Aquí actualizo. Y pues ya me va a aparecer el procedimiento con los parámetros que definí ahí dentro del procedimiento. Ahora vamos a comprobar. Hay dos formas de comprobar el procedimiento. Una es pues ejecutándolo así como tengo esta línea de código. Entonces yo ya le coloco la palabra execute, que es ejecución, o también la coloco así más corta. Me funciona, coloco el nombre del procedimiento que voy a consultar o que voy a trabajar y le envío los valores a las variables. Si yo coloco así los valores que se vayan así, a lo mejor me va a funcionar si yo lo he colocado en el orden que están definidas las variables, tanto acá como acá en la instrucción del CL. Vamos a comprobar si esto se ejecuta o no. Bueno, ejecutó, hizo la consulta, pero no encontró nada similar, no encontró esa coincidencia. Ahora, yo puedo cambiarlo, recordemos a ver que inserté, coloquémosle estos datos acá. Para que me arroje algo. Vamos a cambiarle esta porque estaba insertado estos datos que son similares a esto, pero en vez de jurado estaba gerente, y como esto tiene un operador lógico, significa que todo tiene que ser verdadero para que arroje un resultado. Como solo encontró 2 de los 3 valores como verdadero, entonces por eso no mostró nada. Vamos a ver si así funciona. Listo, ahí me trae todos los datos que tengo, todo el bloque de registros que tengo en esa tabla usuario porque coincidió. Ahora les decía, esa es una forma. La otra forma es decirle, hey, lléneme la variable nombre de usuario con lo que yo le voy a colocar acá. Esta es una forma más organizada porque pues yo creé las variables para ser llenas, obviamente. Y aquí si yo le quito eso, pues como ustedes vieron funcionó, pero yo tengo que tener muy en cuenta que lo tengo que escribir en el orden que definí las variables y que definí aquí también la estructura del código. Entonces mejor le digo, este dato de ceforero es el valor de esta variable, el de @clave, va a ser el valor para 1, 2, 3, va a ser el valor para clave. Aunque yo coloqué aquí solo números, igual yo lo coloco entre comillas simple porque una clave puede ser alfanumérica, aunque yo solo le haya colocado números. Y además la tabla, el campo en la tabla está definido como un tipo de dato alfanumérico. Y por último, el rol. Vamos a correr esto para que me deje hacer el trabajo más rápido. Esto también lo puedo ejecutar así. Ahora, yo lo compruebo es sobre la base de datos,
Se supone que desde Visual C# yo creo los formularios, toda la programación necesaria para que la consulta se haga desde el aplicativo. Pero antes de ir al aplicativo yo tengo que comprobar que mi base de datos y mis procedimientos hayan quedado bien. Bueno, aquí no me está arrojando el resultado y no me explico por qué. Quizá no coincidió en algo. Ah, bueno, porque aquí le quité obviamente la C que tenía el dato en la base de datos. Listo, aquí ya me aparece. Entonces, esas son las dos formas de comprobar que el procedimiento me haya quedado bien hecho. Eso es para consulta. Ahora, aquí tengo uno para inserción, que es la acción de insertar datos en la base de datos. Lo mismo, cuando es una inserción, ahí sí, por lo general, yo defino las variables para todos los campos de la tabla. Seguimos con el mismo ejemplo que es usuario, tiene 3 campos y pues se supone que yo los voy a llenar todos, entonces voy a crear las 4 variables con los tipos de datos acorde a la tabla y la inserción, la sentencia de inserción es inserinto, usuario, que la tabla values, que son los valores, y entre paréntesis yo coloco no los valores sino las variables que creé. En el mismo orden que las creé, verifico el procedimiento, la creación, listo. Compruebo que aquí ya me aparezca, refresco y ya está insertada. Ahora voy a probar el procedimiento. Aquí de pronto me va a arrojar un error porque yo ya tengo, mi llave primaria es el nombre de usuario y al parecer ya la tengo. Entonces vamos a mirar, ¿sí? Esto es un mensaje donde no es que todo me haya quedado mal, solo que tengo que aprender a leer y entender qué es lo que me está diciendo el error. Bueno, en este caso está en inglés, pero sé que aquí dice que hay una violación a la restricción de llave primaria en la tabla de usuario, que al insertar el valor encontró una llave duplicada, o sea, que ya hay un C forero, porque es el valor de la llave primaria en la tabla. Miremos acá, si ustedes se fijan, aquí está la llave, quiere decir que ese campo no puede tener valores repetidos. Entonces ahí me toca cambiarlo por otro valor, no sé, coloquémoslo aquí para que me lo deje insertar. Ahora, no se asusten cuando ya salen los errores y todo se acabó, no. Hay que aprender a identificar cuáles son los errores para entender cómo funciona. Ejecuto y me va a permitir ingresar porque obviamente encuentra que ya ese dato es diferente en la primera columna. El siguiente procedimiento es para actualizar. Entonces, la acción de actualizar es que el valor ya esté insertado en la tabla y yo le voy a cambiar uno o todos los, bueno, no todo, pero casi el 99% de los valores de los atributos. Entonces, seguimos con el ejemplo de usuario. Y aquí coloco todos los campos de la tabla. Así yo solo voy a actualizar unas veces el valor de un solo campo o muchas veces voy a insertar el valor en la mayoría de los campos. Y dije un 99%, ¿por qué? Porque la llave primaria no se puede actualizar. Pero yo necesito definirla en una actualización porque necesito especificar que es a ese valor de la llave primaria al que se le va a actualizar los datos. Entonces creo igual los campos, copio y pego, están iguales que arriba. Lo que yo voy a cambiar es el nombre del procedimiento, actualizar para la tabla usuario y la sentencia. La sentencia es update, de actualizar o modificar. La tabla usuario y set es como el conjunto de nombres
de los campos versus los valores nuevos. Entonces, clave de usuario, que es la llave primaria, pues no, en realidad no, o sea, va después del nombre, no voy a actualizar, como dije, el nombre de usuario, voy a actualizar a lo mejor la clave primaria, que es, perdón, la clave de usuario, que es como algo tradicional cuando se nos olvida. Entonces yo le digo que ese campo va a ser igual al nuevo valor que se le envíe en esta variable, quizás el nombre de usuario también, el correo también. Y aquí viene lo indispensable cuando yo hago una sentencia de actualización. Sin esta cláusula where, donde tiene una condición y no la coloco en una sentencia update, me va a actualizar todos los registros que se encuentren en la tabla. Todos me los va a actualizar. Si yo no coloco esta cláusula where. Entonces aquí le estoy diciendo dónde el nombre de usuario, que es mi llave primaria, para que vaya específicamente un campo, es igual al valor que tiene esta variable. Entonces, selecciono, creería que ya está ejecutado y le envío los valores. Este dato ya existe en la base de datos, recuerden que fue el primero que utilizamos. Entonces, ahora lo que le voy a cambiar es la clave del rol y también el correo. Lo ejecuto y voy a consultarlo, ya que tengo aquí mi sentencia de consulta. Bueno, aquí como le cambié la clave, pues no me va a permitir mostrar los datos porque obviamente la cambié. Y el cargo, le dije que el cargo lo modificara a supervisora. Consultamos y ya me aparece con los datos como lo dejé. Ahora, no es normal que si este campo es una clave, la idea es que no se vea la clave como tal, así seamos nosotros mismos los programadores de la base de datos. Ahí nos tocaría buscar sentencias que nos permitan encriptar esa clave. Bueno, eso es ya otro tema más adelante. Bueno, y finalmente utilizamos delete. Cabe aclarar que delete hace referencia a la acción de eliminar datos, que no se pueden utilizar así porque sí, porque si yo puedo eliminar todos los datos de una tabla, pues me voy a quedar sin información, no va a ser segura la información, voy a alterar mucha información ya guardada, no se va a tener un correcto historial de los procesos que se hacen en la empresa frente a lo que se guarda en la base de datos. Entonces es delicado utilizar la sentencia delete, pero obviamente hace parte de la matriz group. Entonces creamos el procedimiento, eliminar usuario y solamente voy a definir la variable que hace alusión a su llave primaria. ¿Por qué? Porque el delete, al igual que la update o el eliminar, al igual que el modificar, necesita obligatoriamente que tenga esta sentencia where, porque si no, me eliminaría todos los datos que tengo o todos los registros que tengo en la tabla usuario y pues me quedaría sin nada, quedaría desocupada la tabla. Entonces solo voy a definir la variable que hace alusión a la llave primaria, en este caso es nombre de usuario. Entonces la sentencia es delete o from usuario where nombre de usuario sea igual al que yo le estoy enviando acá. Quizá no encuentre un usuario 333, va a eliminar este, que cambiémosla acá para que elimine uno que está previamente creado. Entonces, primero creo el procedimiento, compruebo. Si no está acá creado, pues obviamente no me va a funcionar. Y ejecuto. Cambiémosle algo
para notar una diferencia. Aquí cuando ejecuto me dice que 0 columnas fueron afectadas. Significa que no hizo ningún cambio. Pues claro, porque en la base de datos no hay ningún nombre de usuario con este. Quizá lo hay ya con este. Entonces ejecutamos. Tampoco lo encontró. Ah, bueno, aquí me equivoqué porque es que el nombre de usuario es forero y yo me confundí con la clave. Suele pasar. Aquí ya le coloqué un valor correcto del campo usuario que debe estar en el campo usuario de la base de datos y pues se lo envía a la variable que está haciendo aquí la validación o mejor dicho la comparación. Entonces se lo encontró y aquí ya me aparece que una columna fue afectada. ¿Qué significa que lo cambió? Aquí tengo la sentencia de consulta de todos los campos, la tengo fuera de un procedimiento, igual se puede utilizar, pero como les dije al inicio, de esta parte de procedimientos, de una vez creo esas sentencias de consulta, actualización, eliminación y inserción dentro de los procedimientos porque yo los tengo que hacer el llamado desde Visual C# al procedimiento. Entonces aquí consulto y me aparecen pues los 3 datos. Si yo voy a eliminar esta que hace referencia a la primera columna, entonces me va a quedar solamente 2 usuarios.